En este video te voy a comentar todas las novedades que Google nos presentó en el Google I/O Connect que se llevó a cabo en Miami. Y en este video en especial te voy a comentar todas esas novedades respecto a la web. Así que vamos a empezar. Hay un evento muy importante que hace Google una vez al año que se llama el Google I/O. Allí es donde presentan todos los productos, tecnologías y avances que Google ha tenido en su plataforma. Ahí es donde normalmente vemos al CEO de la compañía y ingenieros de alto nivel presentando muchas novedades. Sin embargo, este evento es normalmente para sí hay un público técnico, pero también es como muy general. Este año hubo algo muy interesante que fue que hubieron eventos llamados los I/O Connect, que son más técnicos y es para un público más de desarrollo. Allí precisamente yo tuve el privilegio de ir por pertenecer al programa de Google Developer Expert, en el cual nos llevaron y nos presentaron todas esas novedades y yo voy a describir esas novedades que vi y cuáles son esas cosas interesantes que pues vi allá en el evento. Así que pues vamos a empezar y este evento se va a centrar en las novedades de la web. Voy a hacer también otro de inteligencia artificial y otro de Google Maps para tenerlos separados y pues que no se olvide tan largo. Así que vamos a empezar por cuáles fueron esas novedades que vi en la web en el I/O Connect. Realmente el evento estaba dividido por secciones. Por ejemplo, había una sección solo para inteligencia artificial, otro donde estaban ocurriendo todas las conferencias de web, mobile, Google Cloud, etc. Y una con las que iniciaba todos los stage, todas las secciones que había, era precisamente como qué es lo nuevo, que era como un resumen, y luego ya entrábamos mucho más en otros eventos o más a profundidad o escuchar debates o también, por ejemplo, hacer workshops. Sin embargo, en ese primer evento o sesión que tuve, precisamente había algo muy interesante con la que se inició y es como este paradigma entre web o nativo y ver cómo realmente nosotros podemos empezar a cerrar esa brecha y qué es lo que Google está haciendo allí. Entonces ahí salió precisamente todo lo que es WebAssembly. WebAssembly se está convirtiendo en esa tecnología que permite potenciar y abrir como un abanico de opciones que no solo se centra en JavaScript, porque recordemos que en el browser solo se puede ejecutar JavaScript. Así tú hagas desarrollo en TypeScript, igual todo eso se transpila y pasa a JavaScript. Pero con WebAssembly tenemos un abanico de opciones mucho más potentes porque gracias a WebAssembly podemos portar lenguajes nativos, como por ejemplo Rust, Python, C#, etc. Y muchos están utilizando esta ventaja para aportar este tipo de cosas. Así que muchas cosas de por sí que se están viendo en inteligencia artificial desde la web es gracias a WebAssembly. Y pues allí estuvieron mucho hablando de eso, sobre todo de ver que gracias a WebAssembly podemos correr código nativo desde el lado del browser. Sin embargo, también nos dijeron otro tipo de cosas. Pues está como la clásica y es un WebView. Esta, por ejemplo, es la técnica que utiliza Ionic. Ionic utiliza mucho esta técnica en la cual yo porto toda una aplicación a un WebView. Pero me pareció interesante que también hay otras opciones que no solo son un WebView. Por ejemplo, está la opción de Custom Tabs, en donde precisamente hay un tab chiquitito en el cual, bueno, más que chiquito, es un tab directamente desde tu aplicación que puede hacer el render de toda una web. O también lo que se conocen como Partial Custom Tabs, que también se han estado usando. No sé si has visto que, por ejemplo, cuando tú utilizas Twitter o cuando utilizas Facebook también, y basta un link de una noticia o algo, no es que realmente te saque a tu browser, te saca un browser interno. Y básicamente se están utilizando estas tecnologías para llevar esta navegación desde la misma aplicación nativa. Sin embargo, algo muy interesante que vi en esta conferencia fue que se está preparando una compatibilidad para que desde Android tengamos un motor de JavaScript y podamos ejecutar JavaScript. También esto corre al final por WebAssembly, pero es un engine precisamente autorizado o básicamente oficialmente desde Android para correr cosas como JavaScript. Entonces, por ejemplo, tú podrías correr un entorno. Por ejemplo, yo trabajo como frontend de Platzi y estamos creando estos entornos educativos en donde tú puedes realmente correr código desde el browser, como Python, SQL,
etcétera. Y no tienes que ir a un servidor a ejecutar esto, sino que lo corres gracias a WebAssembly. Entonces, por ejemplo, ahora ya también lo podrías llevar de forma nativa hacia tu aplicación en Android con este tipo de motor. Otra de las cosas que se mencionó bastante fue WebGPU, que es una API nativa para gráficos de alto rendimiento para la web y que pues permite correr bastantes cosas y utilizar el aceleramiento de hardware. Realmente también teníamos WebGL, que se basa en el estándar de OpenGL. Sin embargo, esta es una nueva API que es mucho más a bajo nivel y permite pues hacer cosas mucho más sofisticadas, sobre todo en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, correr todo un juego que necesite de 3D con mucho más alto rendimiento de forma nativa desde JavaScript. Entonces, por ejemplo, acá nos mostraban estadísticas de que es 100 veces más rápido, por ejemplo, de Vanilla.js. Y también, por ejemplo, nos alcanzaron a mostrar un ejemplo, un demo en donde podían correr un modelo de Machine Learning, uno versus WebGL y otro WebGPU, y pues las diferencias eran bastante interesantes en rendimiento. También otra de las novedades y tendencias es que Google está teniendo APIs y procesos tanto en Chrome como en Android y sus sistemas en utilizar passkeys. Entonces esto es, por ejemplo, la autentificación, o una de sus formas sería autentificación con la huella, y ya no tener pues el típico user y password, sino que todos los sistemas se puedan conectar o puedan ofrecer un sistema de login simplemente con la huella, y esto lo está llevando a mucho más allá para que sea más fácil de integrar a nuestros desarrollos. Y en CSS este año hubieron muchísimas novedades, que nos tardaría también todo un video solo en cuáles son las novedades de CSS, pero por ejemplo aquí nos dieron un abanico de cuáles son todas las novedades de CSS y todo el potencial que ahora tenemos para hacer mejor código o también empezar a hacer optimizaciones en él. Una de las APIs que más me llamó la atención es View Transitions API. Es una forma nativa de manejar como transiciones de estado entre página y página, y esto quiero que lo entiendas bastante bien porque me pareció muy interesante y es de las cosas también más llamativas que vi y que creo que no todos lo estamos utilizando y es de gran potencial. Ahora, normalmente cuando tú quieres hacer una transición entre una página u otra necesitas pues de animaciones, y eso ya lo podrías hacer. Sin embargo, cuando necesitas cambiar de una ruta a otra, por ejemplo, cuando tú vas a un portal de noticias y le das clic en una noticia, pues normalmente los portales de noticias, y la mayoría, haces renderizado desde el lado del servidor. Entonces normalmente vuelve a cargar toda la página. Nosotros podríamos correr este tipo de animaciones en una single page application. Es decir, que no hace renderizado desde el lado del servidor, sino desde el lado del cliente. Y ahí sí podíamos o teníamos varias opciones para correr este tipo de animaciones, porque pues al final todo corre del lado del cliente. Pero ahora la gran novedad es que podemos tener este control de transiciones entre página a página desde el lado del servidor. Déjame te muestro algunos ejemplos de cómo funciona. En esta página es una página que viene desde el lado del servidor. Entonces, ¿qué significa? Que tú podrías aplicar esta técnica en cualquier tecnología, sea Laravel, Django, Nest, por ejemplo, que soporta server-side rendering, Angular, que también soporta renderizado del lado del servidor. Pero recuerda, lo puedes, como ya es algo que puedes hacer desde el lado del servidor y hacer animaciones de transición de página. Por ejemplo, aquí crucé a una a la otra y no sé si notas que hay una pequeña transición. Ahí está. Pero esto no es una single page application, es literalmente una aplicación que está cambiando de estado entre página a otra y corre una animación. Entonces hasta lo puedes aplicar a tu sitio que corre en WordPress con PHP o en Django con Laravel, y que hay un cambio de ruta a otra, y tú puedes ahora correr este tipo de transiciones sin necesitar como tal que la transición sea en una single page application. Por ejemplo, aquí vemos otra. Digamos que tienes un sitio de noticias o una galería. Fíjate que acá hay un cambio entre una página a otra, pero se logra hacer ese cambio de una forma pues animada, de una forma en que se ve cómo se transiciona y en lo que carga y todo eso. Por ejemplo, imagínate ver la página de tu portal de noticias. Entonces ves por acá y vas a entrar acá. Entonces vas a entrar a esta noticia. Y fíjate que acá hace todo el render de una nueva página y pues al final me abre la imagen, etcétera, ¿no? Entonces si yo voy por acá, me devuelvo, pues digamos que le doy clic acá, otra vez como que me carga la página, etcétera, ¿no? Eso
se va a seguir haciendo porque al final está cargando una nueva página, pero entonces imagínate tener algo como este también es otro demo, en la cual podemos hacer cosas como, esto también sería mi portal de noticias y fíjate cómo es la transición. Yo podría hacer este tipo de transiciones, igual ir cargando todo lo que necesita la otra página, pero hacer esa transición de forma animada. Es más, aquí puedo tener otras noticias y fíjate que la URL va cambiando y pues tú vas transicionando. De nuevo, esto ya se podía hacer con Single Page Application, pero ahí tenías que hacerle renderizado del lado del servidor y pues hacer eso te implica a que pierdes rendimiento y también pierdes posicionamiento en los buscadores, pierdes SEO. Entonces pues la mayoría no ejecutaba estas animaciones. Pero ahora con pues este tipo de API en el cual podemos hacer transiciones y entre página a página desde el lado del servidor, pues ahora casi que cualquier sitio, sin importar en lo que esté hecho, podría soportar este tipo de animaciones e interacciones y animaciones cuando cambie de página a otra. Otra de las cosas también que hemos visto es que al final otra de las cosas es Fiverr Hosting. Otra de las novedades que vi interesantes fue Fiverr Hosting. Allí pues estamos viendo que otra de las novedades que vi es que Fiverr Hosting ahora soporta frameworks para que nosotros los llevemos al hosting gratuito que tiene Fiverr. Recordemos que Fiverr Hosting sería como el Vercel, en donde hacemos deploy de nuestra aplicación, o también el Netlify, en donde hacemos el deploy de la aplicación. Sin embargo, Vercel soporta muchos lenguajes, uno puede deployar una página en Angular, en Nest, en Svelte, etc. Han hecho un buen soporte y Fiverr Hosting pues también está colocando este soporte. Entonces ahora también puedes hacer deployment en este espacio gratuito para hacer deployment de tus proyectos y ahora soporta también nativamente cosas como Astro, Nux, que son frameworks sobre Vue, Flutter y también SvelteKit. Una de las cosas muy interesantes es que Google sigue haciendo hincapié en la importancia de los Core Web Vitals. Y esto es básicamente unas métricas de rendimiento que tiene acerca de tu sitio web y que si no son saludables, pues puede que esto te baje puntos en, por ejemplo, aparecer en el buscador. Te voy a dejar un video acerca de qué son los Core Web Vitals porque ya había hablado de este. Pero ¿cuál es la novedad de este año? La novedad es que se va a incluir un nuevo, de por sí eran 3, pero se va a incluir un nueva como punto o estadística que es el Iteration to Next Paint. ¿Qué significa ¿Qué tan rápido tu página interactúa luego de darle clic o hacer alguna acción dentro de pues, tu página? Entonces, por ejemplo, aquí pues, hay un ejemplo sencillo de un collapse y vemos que una mala interacción sería darle clic precisamente a ese collapse o este menú de tipo acordeón, en donde si yo le doy clic, como que se demora en procesar y eso va a ser como penalizado o más que penalizado pues va a tener puntos negativos si este no responde rápido. Entonces tienes que empezar a notar esto en tu sitio web, por ejemplo si lo haces de forma asíncrona, a ver que esto cura rápido o empezar a hacer técnicas de lazy loading para ir precargando cosas. Google este año ha trabajado con varios equipos, no solo de Google per se, sino también con Mozilla y varios navegadores para empezar a trabajar en una interoperabilidad dentro de lo que cada navegador está usando. Recordemos que hace mucho tuvimos la guerra de los navegadores y como que cada uno sacaba APIs que solo corrían en su navegador. Estos son otros tiempos, son tiempos más sanos en los que se hablan entre navegadores, entre equipos y cada uno, claro, está proponiendo cosas y nuevas formas, pero también están cuidando la retrocompatibilidad para que pues todo funcione bien. Si yo abro una página en Chrome o en Mozilla o en Opera, igual siga funcionando. Y en este aspecto Google propone algo llamado el baseline, que es una forma de saber si la API que yo estoy usando es compatible en todos los navegadores, o al menos en 2 versiones anteriores en ese navegador. ¿Cómo lo piensan llevar? Pues esto es un poco más técnico en cuanto a cómo definir ese baseline, pero al menos de forma gráfica lo quieren introducir en documentación de frameworks, documentación de tutoriales, documentación oficial de JavaScript, etcétera, y saber que esta API que estás probando es compatible en todos los navegadores de forma muy visual. Por ejemplo, en la página de Mozilla va a aparecer de esta manera. Vas a ver que ahora ciertas propiedades va a tener esta marca, que es un baseline, en donde tú puedes igual darle clic y pues ver que es este aviso y te dice que pues
Grid, que es CSS Grid, ya es soportado en la mayoría de navegadores. Y como te digo, no solo lo vas a ver en documentación como la de Mozilla, sino también en documentación de tipo, por ejemplo, de web.dev. Y están tratando de que muchos frameworks, tutoriales y todas estas tecnologías siempre tengan esta marca para saber que lo que están usando o lo que vamos a enseñar en ese tutorial, en ese framework, es soportado en todos esos navegadores. Y va a ser como esta marca visual que vamos a empezar a ver. Y obviamente Angular tiene su espacio en el Google I/O Connect, y allí pues nos hablaron acerca de las novedades que está teniendo Angular, que ya lo puedes ver un poco más a fondo en mi canal porque pues ya hablo más a fondo de esto en Angular, pero lo resumieron en el nuevo modelo de reactividad, las mejoras que está trayendo en Hydration y cómo podemos empezar a mejorar el performance. Y esas siglas CWV son los Core Web Vitals, que es lo que te mencionaba, y que están trabajando muy en conjunto para mejorar estos procesos o mejorar que las páginas o aplicaciones desarrolladas en Angular tengan un alto rendimiento. Es más, de por sí hubo un panel en la cual literalmente estuvimos hablando con desarrolladores del equipo de Angular acerca de pues cómo lo están llevando, nos hablaron un poco de signals, etcétera, pero Angular tuvo también su espacio en el Google I/O Connect. Y ya, ese fue el resumen de las cosas que yo vi en cuanto a la web que más me causaron la atención. Realmente hubieron muchas más como para meterlas todas en un video, así que quise hacer como un video resumen, pero hubieron muchas cosas más, también hubo demasiado networking, workshops, etc. Y hubieron bastante novedades de cómo nosotros como frontends o como JavaScript developers también podemos utilizar y consumir Machine Learning o algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, esa parte la voy a dejar en el video, en un video aparte, de qué fue lo que yo vi en el Google I/O Connect, pero en la categoría de inteligencia artificial. Así que también te puedes pasar por allí y ver tú como JavaScript developer, como frontend, cómo puedes consumir esas APIs para poner inteligencia artificial dentro de tus desarrollos. Así que no te lo pierdas y recuerda suscribirte a este canal, a mis redes sociales, y pues nos vemos en la próxima.